Desde 2018 y hasta septiembre pasado, 54.093 personas han tramitado una solicitud de asilo en México, lo que representa 85 peticiones por día. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se reunieron en la Ciudad de México para revisar toda la política de asilo y refugio que permite enfrentar de mejor manera las solicitudes de refugio que se han incrementado. Algunos de los datos que compartieron el gobierno y también en Naciones Unidas revelan que en agosto de 2018 se recibieron 2.450 solicitudes. En agosto de este año la cifra se disparó a 8.178. Y para hablar de estas solicitudes nos acompaña Andrés Ramírez Silva, es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Allí está en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Carlos? Saludos a su auditorio y a usted. Es un gusto, señor Ramírez. Quería comenzar preguntándole qué riesgo representa para México que se hayan incrementado estas solicitudes de asilo, toda vez que esa mayoría de ciudadanos indocumentados, de migrantes, quería llegar a Estados Unidos, pero por la política migratoria dura, de mano dura del presidente Donald Trump, están prefiriendo quedarse en México. El impacto que podría tener en México. Bueno, en primer lugar yo no hablaría de riesgo. Yo creo que muchas de estas personas están en necesidad de protección internacional. Están en todo su derecho, vienen a México y están en la plena libertad de solicitar la condición de refugiado en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco podríamos decir que es por la nueva política del señor Trump que estas personas han decidido quedarse en nuestro país, porque la verdad, si nos vamos al histórico, digamos desde el año 2012, 13 en adelante, ha estado aumentando año con año el número de solicitudes de la condición de refugiado en México sin que hubiera de por medio ninguna política de Trump. Lo único que ha cambiado es que esto se ha venido acentuando todos los años y el año de 2019 se han roto todos los récords. Ahora ya nosotros al cierre de septiembre ya tenemos 54.377 solicitudes. ¿Pero México tiene la capacidad para atender las necesidades de todas estas personas? Yo creo que hay que verlo en tres niveles o en tres planos distintos. En primer lugar, en el plano de la capacidad que el país tiene por su tamaño y por su economía, tiene una capacidad sobrada para poder atender a estas solicitudes. Ese realmente no es un problema para un país de 126 millones de habitantes, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados y siendo la 13ª, 14ª economía del mundo. En ese sentido, México no tendrá ni tiene ningún problema. Ahora, el problema está más bien en la capacidad operativa que tenemos nosotros como Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque tenemos un presupuesto limitado que claramente tenemos que ir reforzando. Y desde el punto de vista también del congestionamiento que hay en ciertas ciudades en el sur, sobre todo en Tapachula, en Acayucan, en Tenosique, que es donde tenemos oficinas en la zona fronteriza del sur, lo que también tenemos cada vez más problemas, porque sí hay una cierta congestión, una cierta concentración de estas personas que vienen no solamente las personas que fluyen como personas en necesidad de protección internacional, sino al interior de un flujo mixto, que es un torrente migratorio, que incluye no solamente a las personas que están en necesidad de protección internacional, sino a personas migrantes económicas, porque hay que tener en cuenta que las personas que vienen básicamente de Centroamérica vienen por factores multicausales. Así es que todo ese conjunto de elementos hace que si las personas están concentradas en estas zonas del sur del país, pues sí, ahí hay dificultad, por lo que es importante tratar de reubicar a un sector de estas personas para que no estén concentradas todas solamente en estos puntos, y también es importante que desarrollemos algunos proyectos de inversión local para que la población local no vea estas llegadas de las personas como una mera carga, sino que vea también el beneficio de la llegada de las personas. Señor Ramírez, me hablaba hace segundos de un presupuesto limitado y quería preguntarle precisamente por las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender a los refugiados. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hay y qué debe mejorarse? Bueno, mira, nosotros tenemos en realidad ya previsto una determinada necesidad que le hemos hecho saber a la Secretaría de Hacienda, con el objeto de que pueda aprobarse un presupuesto mucho más razonable para que estemos en condición de poder operar de la mejor manera. En tanto eso se hace, hasta hoy lo que se ha hablado de que se nos daría como presupuesto para el año que viene es un presupuesto que no respondería a todas estas necesidades.
pero también hay que tomar en consideración que hay una serie de apoyos que se nos están dando para tratar de aliviar nuestra situación, en el sentido de que hay una comisión para la frontera sur que está trasladando 34 plazas para nosotros. Hay acuerdos que se nos den un apoyo también que nos da otras 30 plazas adicionales, y hay por otro lado un apoyo que se ha venido dando desde que nosotros iniciamos nuestra gestión del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, que nos posibilita contratar bastante personal, y ahora estamos hablando de más de 100. El único inconveniente es que este personal no tiene, por ser contratado por el ACNUR, las facultades jurídicas como para poder emitir resoluciones. Entonces sí es un apoyo que nos da el ACNUR, pero es insuficiente por las razones que acabo de exponer. Pero todo en el conjunto que te acabo de decir son elementos que nos pueden ayudar. Aún así, creemos que el presupuesto no es suficiente, por eso es que hemos formulado una solicitud superior para que estemos en condiciones de dar una mejor respuesta. ¿El gobierno está consciente de esa necesidad, señor Ramírez? Perdón, no escuché la pregunta. ¿El gobierno está consciente, el Ejecutivo, de esa necesidad? Sí, claro, justamente lo que digo, que nosotros hemos presentado esa solicitud justamente a la Secretaría de Hacienda. Bien, ahora, hay quienes están un poco preocupados por el futuro de esos refugiados, por ejemplo, que no se dejen deslumbrar por el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, no, ese es otro asunto. O sea, yo creo que todo sujeto en el país en donde hay una situación de narcotráfico, pues lógicamente puede ser víctima en un momento dado de ese flagelo. Pero en general no hay ninguna razón por la cual tuvieran que estar sujetos a una situación de esa naturaleza. Aquí en realidad lo importante es que una vez que las personas se registran ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y son solicitantes de la condición de refugiado, están bajo la protección del Estado mexicano, en tanto que para empezar no puede violarse el principio de no devolución. Y claro, finalmente en lugares en donde hay inseguridad, pues ellos y otros y cualquiera, pues siempre tiene algún tipo de problema en términos de seguridad, pero en general estamos en una situación razonablemente bien. Bien, le entiendo, es decir, va a haber un acompañamiento en los meses siguientes y quizás en los años siguientes del Estado mexicano a estas personas que reciban esta condición de refugiados. Bueno, la verdad es que aquí hay que entender que no es solamente propiamente el gobierno, propiamente la Comar, sino que además hay elementos de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la iglesia, hay apoyos, digamos, de distintos sectores que lógicamente tienen que apoyar, porque es imposible que nosotros con nuestras limitadas fuerzas estemos en la capacidad de dar cuenta absolutamente de todo. Hemos desarrollado una mesa interinstitucional encabezada por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, en donde estamos buscando que distintas secretarías, como les llamamos nosotros en México, a lo que en otros lugares les llaman ministerios, están viendo cómo establecen compromisos para poder apoyar mejor a esta población en necesidad de protección, a efecto de que puedan integrarse de la mejor manera en la sociedad mexicana. Que así sea, por supuesto, señor Ramírez, que esta política del gobierno y de las instituciones mexicanas, por supuesto, tenga éxito para atender a estas personas que buscan refugio en México. Andrés Ramírez Silva es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Cómo no, que esté usted muy bien y saludos. Buena tarde.